Okay. Hermanos, buenos días. Sean bienvenidos a la escuela dominical. Antes de comenzar, por favor, inclinemos nuestros rostros. Vamos a hacer una oración. Okay. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos para meditar en tu palabra. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que nos acompañan en este día, y también te doy gracias por la vida de mis hermanos que están a la distancia. Permite, Señor, que nuestros corazones sean asombrados y edificados, Señor, por el glorioso plan, Señor, que tú has diseñado y establecido para cada uno de nosotros. Te ruego, Señor, que también perdones nuestros pecados, perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos, Señor, a que cada día seamos conformados más y más a la imagen de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, recordemos que hemos estado hablando acerca de la materia de soteriología, es decir, acerca de la materia o acerca de las doctrinas concernientes a la salvación. Y hablábamos de la salvación en 3 tiempos: en tiempo pasado, en tiempo presente y en tiempo futuro. Tiempo pasado, Dios nos salvó, o lo que es lo mismo, la doctrina de la justificación. Tiempo presente, Dios nos está salvando, o lo que es lo mismo, la doctrina de la santificación. Y por último, en tiempo futuro, Dios nos salvará. Veremos la doctrina de la glorificación. Ahora bien, acompáñenme para reafirmar este concepto a Romanos 6:22, por favor. ¿Están ahí? Ok. Romanos 6:22 dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, noten que dice que hemos sido libertados del pecado, es decir, Dios nos ha salvado en tiempo pasado. Después dice que tenemos por fruto la santificación. Dios nos está salvando, Dios nos está santificando. Y como fin, la vida eterna. Dios nos salvará. Ok, pero hermanos, ¿con qué propósito Dios hace esto? Porque hay un propósito para ello. Y vean conmigo, por favor, Romanos 8, 28 y 29. Y me gustaría que mi hermano Rosendo nos ayudara, por favor, a leerlo. Romanos 8, 28 y 29. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a los propósitos son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Ok, hermanos, vemos que en el versículo 28 se nos menciona un bien, y ya hemos hablado mucho, ya se nos ha enseñado mucho acerca de cuál es ese bien. Ese bien del que habla el versículo 28 es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el 28 que todas las cosas nos ayudan a bien. Vean por favor conmigo Filipenses 4:13. Perdón, hermanos, Efesios 4:3. Hermano Isra, si nos puedes ayudar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ok, en Romanos vemos que todas las cosas nos ayudan a bien. La iglesia entra en parte de ese proceso y está incluida en ese todo. ¿Y cómo es que la iglesia nos ayuda? Bueno, en los versículos anteriores de Efesios dice que Dios ha dado dones y ministerios a la iglesia.
¿Con qué propósito, hermanos? Para que seamos igualmente conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la estatura del varón perfecto. Entonces podemos decir, hermanos, haciendo un recordatorio, que la salvación se presenta en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Y podemos definir la salvación como aquel proceso mediante el cual Dios nos está conformando, Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo. Así lo dice Romanos 8:29. Y a propósito de este tema, hermanos, a propósito de la salvación, el tema del día de hoy lleva por nombre la seguridad de nuestra salvación. Y yo sé que muchos aquí responderíamos de manera inmediata a la pregunta: ¿la salvación se puede perder? Definitivamente no. Muchos aquí responderíamos de manera rápida: absolutamente no. Pero, hermanos, ¿qué tan seguros, qué tan convencidos estamos de hacer esta afirmación? Lo pregunto porque a veces somos rápidos para hablar, pero realmente nuestras convicciones provienen o de lo que hemos visto en una predicación, o oído en una predicación, de lo que alguien más nos ha enseñado, de algún artículo en Facebook, pero realmente ¿estamos convencidos de lo que estamos afirmando? Una pregunta sería: ¿por qué creemos lo que creemos? Y digo esto, hermanos, porque el tema del día de hoy es un tema que quizás para muchos ya está más que aprendido, ya está más que visto, pero es necesario, hermanos, que constantemente estemos meditando en las palabras de nuestro Señor, constantemente estemos meditando en la Biblia. Es más, unas semanas atrás habíamos estado hablando acerca de la armadura de Dios, no sé quién la recuerda. En Efesios 6, por ejemplo, se nos dice, Efesios 6, versículo 11. Pablo dice: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y sabemos, hermanos, que esta armadura no es más que una metáfora de la vida del creyente. Es decir, que Pablo está diciendo o está mencionando la armadura para decir las características que deben predominar en la vida de cada uno de nosotros. Y en el versículo 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Por qué razón, hermanos, dice que tomemos el yelmo de la salvación? El yelmo es el casco. Bueno, hay una razón muy importante, una razón muy especial, y es que constantemente, hermanos, tenemos que estar meditando en la obra tan maravillosa y tan gloriosa de nuestra salvación, salvación que nuestro mismo Dios nos ha otorgado por pura gracia. Y después dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De dónde proviene nuestra convicción, hermanos? De la palabra de Dios. De hecho, de ahí debe venir. Pero dice, menciona también al Espíritu. Y es que recordarán, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo mencionó y dijo que el Espíritu nos recordaría todas las cosas que Él nos había enseñado. Pero el Espíritu Santo no actúa solo. El Espíritu Santo no viene por revelación o por sueños, sino que actúa por medio de la palabra. Entonces, hermanos, la invitación el día de hoy es a que cada uno de nosotros meditemos, pero sobre todo memoricemos la Escritura. He notado un mal ya desde hace tiempo en cada uno de nosotros, por lo menos en mí, y es que no estamos acostumbrados a meditar y mucho menos a memorizar las Escrituras. Y es para nuestro propio beneficio. Y no tan solo para nuestro beneficio, sino para aquellos que nos escuchan y para aquellos a los que demandan razón de la esperanza que hay en nosotros, como dice Pedro. Debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre. Pero bueno, hermanos, la pregunta es, con relación a nuestro tema, la seguridad de nuestra salvación. ¿Qué razones tenemos para estar seguros de nuestra salvación? Y para ello vamos a ocupar el pasaje de Romanos 8, 28 al 39.
Ok, hermanos, decíamos que todos aquí estamos seguros de que la salvación no se puede perder, pero ¿qué tan convencidos estamos de eso? ¿Cuál es nuestra convicción? Y este pasaje nos ofrece, o veo yo aquí, por lo menos dos razones grandes por las cuales debemos estar convencidos de que nuestra salvación no se pierde. Lean conmigo, por favor, Romanos 8:28 al 31. Le doy lectura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, la primera razón que yo encuentro aquí es que tenemos seguridad en que Dios es quien diseña, ejecuta, y Dios es quien terminará este plan. ¿Qué plan? El plan de salvación. ¿Pero en qué consiste este plan, hermanos? Vean conmigo el versículo 28. Perdón, el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció. La palabra que se usa aquí en griego es la palabra proginosko, que quiere decir conocer de antemano. Pero debo explicar qué no significa para que no haya confusión. Proginosko no significa, o conocer de antemano, no significa que Dios vio hacia el futuro como quien adelanta una serie para ver el final, como quien adelanta una película. Bueno, Dios de repente ve hacia el futuro y se dio cuenta que Frank, allá en el siglo XXI, había de creer. Bueno, hermanos, eso no es la base del conocimiento de Dios. Más bien, proginosko quiere decir que Dios, desde antes de la fundación del mundo, estableció y decretó, determinó que Frank y él habrían de tener una relación. Y recordemos, hermanos, que la vida eterna se define como eso, como una relación entre Dios y su Hijo Jesucristo y nosotros. Vean conmigo, por favor, Juan 17:3. Hermana Mariana, si le puede dar lectura, por favor. Juan 17:3. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tenga mi alegría en tu... No, Juan. Bueno, le doy lectura. Dice, Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La palabra clave aquí es que te conozcan a ti, que te conozcan. Recordarán, hermanos, que en el libro de Mateo se nos relata la historia del nacimiento de Jesús y se nos dice que José no conoció a María sino hasta que nació su hijo primogénito. Bueno, por el contexto sabemos, hermanos, que conoció se refiere a que José tuvo una relación íntima, que tuvo relaciones sexuales con María, ¿no? Pero en el contexto de Juan se refiere a que Dios tiene una relación íntima, una relación personal con cada uno de nosotros. Entonces, nos conoció, dice Romanos 8:29, se refiere a eso, que Dios ya nos había visto y decidió tener una relación personal conmigo, con Frank, con Isra, con cada uno de los que estamos aquí. Bueno, pero ¿con base en qué, hermanos? Con base en que Él hace estas cosas. Porque también en Efesios 1, si me acompañan ahí, por favor. Efesios 1:5.
Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que la base del conocimiento de Dios es el puro afecto de su voluntad. No que Dios haya visto hacia el futuro y haya visto que Frank o que Gloria o que Aurelio iban a creer, porque entonces estaríamos hablando que la salvación es por obras, y no, la salvación es por pura gracia, hermanos. Pero seguimos adelante. ¿En qué consiste esta obra de salvación? Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. La palabra que se ocupa aquí para predestinó es la palabra proorizo, que literalmente quiere decir limitar de antemano. Y esta palabra, válgase la redundancia, está compuesta por dos palabras, pro y orizo. Y orizo es la palabra que le da origen a la palabra en español horizonte. Y ustedes han visto que pareciera que hay una línea imaginaria en donde se unen el cielo y la tierra. Bueno, esta es la idea de poner un límite. Y lo que significa esto, hermanos, es que Dios ha puesto de antemano límites tanto en tiempo como en espacio para cada uno de nosotros. Quizás el libro de Hechos lo explique mejor. Hechos 17:26. ¿Están ahí? Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es decir, hermanos, que Dios ha limitado tanto el tiempo y el lugar en que debemos vivir, o lo que es lo mismo, Dios ha trazado un camino, ha limitado un camino por el cual hemos de andar. Está allá Dios antes de la fundación del mundo y Él decide tener una relación personal con Frank. Y en base a eso, Él le traza un plan de vida, Él le traza un destino. Predestinar es la palabra que se ocupa. Ok, seguimos. Dice que a los que predestinó, en el versículo 30 de Romanos 8, y a los que predestinó, a estos también llamó. La palabra aquí para llamó es la palabra kaleo. De hecho, la palabra iglesia está compuesta por dos vocablos, ek kaleo, llamados afuera, quiere decir. Bueno, la palabra kaleo aquí tiene esa intención de una llamada a gran voz o una invitación. Y es que, hermanos, ¿por medio de qué somos llamados? ¿Alguien? Somos llamados a través de la predicación del Evangelio. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otras Biblias traducen de manera más correcta por la palabra de Cristo, es decir, por el Evangelio. Somos llamados, se nos hace el llamado, se hace el llamado a todos a través del Evangelio, a través de las Escrituras. Tenemos un ejemplo más, en 1 Corintios 1:9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados. ¿Llamados a qué? A la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Primera de Tesalonicenses 2:12.
Si alguien me apoya, por favor. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Ok. ¿Por medio de qué nos llamó, hermanos? Por medio de la predicación de su evangelio. ¿Y para qué nos llamó? Para su reino, para su gloria, para que tuviéramos comunión con su Hijo. Y hermanos, vamos a estar leyendo varios pasajes y es necesario que los leamos porque, como dije al principio, nuestra convicción debe provenir de la palabra de Dios, de las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Después dice, hermanos, volvamos a Romanos 8:28, por favor. Romanos 8:30. Dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y hemos hablado ya mucho acerca de la justificación. Aquí se usa la palabra dikaio, que literalmente quiere decir que fuimos absueltos o fuimos de hechos declarados justos. No que seamos justos, sino que al momento de creer fuimos declarados justos delante de Dios. Romanos 5:1. Si nos apoya nuestro hermano Gama, por favor. Y Romanos 3:24, Frank. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Por medio de qué fuimos justificados, hermanos? Por medio de la fe. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ok? Igual, la misma idea. Fuimos justificados gratuitamente por medio de creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, somos absueltos de la condena de la muerte, de la condena que teníamos a causa de nuestros pecados. Y por último, en este plan que nos dice este pasaje, Romanos 8:30 dice, y a los que justificó, a estos también glorificó. En la traducción griega, literalmente dice que a los que les dio esplendor. Y sabemos, hermanos, por el Nuevo Testamento, que este momento aún no ha llegado. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, se refiere al momento en el que nuestro Señor Jesucristo venga. Nosotros seremos transformados. Dice que en un abrir y cerrar de ojos. Sucederá de dos maneras, ya sea que nuestro Señor venga, o ya sea que muramos y resucitemos y abramos nuestros ojos en aquel día. Vean conmigo, por favor, 1 Corintios 15, 51 y 53. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17. Hermano Rosendo, ¿le podría leer, hermanito? Primera 4, 15, 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron,
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok. Hermano Rafa, si nos apoya, primera de Juan 3:2, por favor. Sí, por favor. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se llama en qué estado queremos que ser, pero sabemos que cuando es manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ok. Bueno, hermanos, entonces, ¿qué es la glorificación? La glorificación es el momento en el que nuestros cuerpos serán transformados, estarán por fin libres de la presencia del pecado. Juan dice que seremos como Él, que nuestros cuerpos serán semejantes a los de Él. Y bueno, hermanos, hacemos una recapitulación de esto primero que estamos viendo. Primero dice que nos conoció. ¿En qué consiste la obra de salvación? Dice que nos conoció, decidió tener una relación personal, decidió darnos vida eterna a cada uno de nosotros. Pero para esto nos trazó un destino, nos trazó un camino en el cual debemos seguir, es decir, nos predestinó. Y allá en algún punto de nuestro camino, el Señor decide llamarnos por medio de la predicación de su Evangelio. Entonces nosotros hemos de ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto en automático nos justifica, porque dice que nos justificó. Después de la justificación, según nuestro pasaje, dice que nos glorificará. Y esto, hermanos, se refiere al momento en el que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Seremos levantados juntamente con Él, pero con cuerpos ya incorruptibles, libres de la presencia del pecado. Y Pablo termina diciendo en el versículo 31 de Romanos 8, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es decir, hermanos, si Dios ha hecho y está haciendo cosas tan maravillosas como estas, como que diseña, ejecuta, y Él es el que terminará este plan en el que Dios actúa a favor de nosotros, entonces la pregunta es, hermanos, si Dios hace todas estas cosas, ¿quién estará en nuestra contra? La respuesta, absolutamente nadie. Incluso Pablo dirá en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, la primera razón, hermanos, para estar convencidos de nuestra salvación es esta: que tenemos seguridad en que Dios es quien diseña, ejecuta y termina este plan. Ahora veamos la segunda razón por la cual debemos estar seguros de nuestra salvación. Por favor, lean conmigo Romanos 8:32. ¿Me siguen ahí? 8:32 al 37. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. La segunda razón, hermanos, para estar seguros de nuestra salvación es que tenemos seguridad en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto tiene muchas implicaciones. Vean conmigo, por favor, el versículo 32. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Debemos tomar en cuenta, hermanos, que la palabra dice que éramos enemigos de Dios. Entonces podemos decir que Dios entregó a su único Hijo, a su Hijo amado, a sus enemigos. Y lean, por favor, para ver esta idea de que somos enemigos de Dios antes de creer, en Romanos 5:10. Gloria, por favor. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. Ok. Romanos 1:30. Por favor, Isra. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, imitadores de males, desobedientes a los padres. Ok. Pablo aquí está dando una lista de las características de aquellas personas que decidieron no tomar en cuenta a Dios. Y dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Y eso éramos nosotros, hermanos. Cada uno de nosotros aborrecíamos a Dios, éramos enemigos de Dios. Colosenses 1:21, por favor, hermano Aurelio. Colosenses 1:21. Por favor, si la tiene. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ok. Hermanos, yo no sé ustedes, pero si alguien que me odia, alguien que me aborrece, me pidiera que le entregase a alguno de mis hijos, la respuesta sería no. O sea, sería una locura. Realmente nadie está dispuesto a dar aquello que ama a aquel que le aborrece. Pero Dios lo hizo, hermanos. ¿Y por qué lo hizo? Juan 3:16. Ustedes se lo saben. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo hizo por amor. Primera de Juan 4:9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ok, entonces Dios hace esto por amor, hermanos. Simplemente por amor. No hay otra razón. Romanos 5:8-9. Lo leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Repito, es Romanos 5, 8 y 9. Y hermanos, debemos meditar en esto, porque en esto también radica la grandeza de esta obra, en que siendo aún sus enemigos, siendo aún aborrecedores de Dios y enemigos en nuestra mente, Dios envió a su único Hijo para morir por nosotros. Pero ¿qué otra implicación tiene la obra de Cristo?
Bueno, vean conmigo el versículo 33 de Romanos 8. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Hermanos, pregunto, ¿quién acusaba a los escogidos de Dios? Muy bien, hermana. Satanás es el que acusaba a los hijos de Dios. Él se presentaba delante de Dios para acusar a sus hijos, a sus elegidos. Tenemos el ejemplo de Job. Por favor, Job 1:9. ¿Alguien lo tiene por ahí? ¿Usted? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? Hasta el 11, hermano, por favor. No. Al 11. No. 9, 10 y 11. ¿Vale? 9, 10 y 11. Ok. No le has acercado alrededor, a él, a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Ok. Bueno, ahí tenemos ese ejemplo. Más adelante, igual el mismo Job, pero ahora en el capítulo 2, en los versículos 4 y 5 dice, respondiendo Satanás, dijo al Señor, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y es que es como si Satanás, bueno, no es como si Satanás, es que Satanás realmente se presentaba delante del Señor y le recriminaba que él le había bendecido tanto a Job que nadie ni nada podía hacerle daño. Entonces Satanás se presenta delante de él para acusarlo. Oye, pues mira, él está así porque tú le has dado esto y esto, pero quítaselo y verás si no te maldice, ¿no? Entonces de esa manera se presentaba Satanás delante de Dios para acusar a sus elegidos. Otro ejemplo lo tenemos también en el libro de Zacarías. Zacarías 3, versos 1 y 2. Le doy lectura. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. Este es Zacarías, y ve en una visión al sacerdote Josué, pero el sacerdote Josué no está solo, delante de él está el ángel del Señor, y el ángel del Señor a su mano derecha tiene a Satanás, y Satanás está acusando al sacerdote Josué. Entonces podemos ver, hermanos, cómo Satanás siempre se presentaba delante de Dios para poder acusar a sus elegidos. Pero gracias a la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, esto ya no es así. Vean conmigo Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ok. Ven, hermanos, cómo por medio de la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, Satanás es arrojado, es decir, que ya no tiene acceso a la presencia de Dios para poder acusarnos. Es más, Cristo reafirma esta misma idea en los Evangelios, en Lucas 10:18. Lucas 10:18 dice, y les dijo,
yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y es esta misma idea, hermanos. Satanás ha sido lanzado fuera y no puede acusar más ya a los elegidos del Señor. Bueno, siguiente implicación de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, versículo 34. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que también además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, ¿qué nos condenaba a nosotros? El pecado. Porque dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, permítanme. Exactamente. 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esta muerte se refiere a una separación eterna. Estábamos destituidos de la gloria de Dios, estábamos destinados a estar separados eternamente de la presencia de Dios. Pero también dice más atrás en Romanos 8 que hemos sido ya también justificados. Es decir, que para el pecado estamos muertos, ya no le debemos nada, ya no estamos condenados a causa de nuestro pecado, hermanos. Pero pudiéramos decir también, hermanos, como el texto dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aquel, hermanos, que ha sido establecido como juez en aquel día, en el día final, para muchos, para nosotros será como un abogado. Vean conmigo Primera de Juan 2:1. ¿Estamos ahí? Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, nosotros ya no somos condenados a causa de nuestro pecado. Y pudiéramos decir también que el único que pudiera condenarnos es nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, en lugar de juez, lo tenemos como nuestro abogado, como aquel que intercede por nosotros, aun si seguimos pecando en esta vida. Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, tengamos seguridad y tengamos tranquilidad en esto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El único que podía condenarnos ahora está de nuestro lado como juez y aparte intercede por nosotros también. Y como última implicación, hermanos, vean conmigo los versículos 35 y 36. De Romanos, por favor, de Romanos 8. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Bueno, como última implicación, podríamos decir que las circunstancias de nuestras vidas no afectan nuestra salvación. O mejor dicho, las circunstancias de nuestras vidas no nos pueden separar del amor de Cristo.
Y es que como creyentes, hermanos, pudiéramos llegar a pensar que al pasar por tribulaciones, al pasar por enfermedad, al pasar por escasez económica, en el peor de los casos pudiéramos llegar a pensar que Dios nos ha abandonado, que Dios no está con nosotros. Pero esto no es así. Es más, hay muchos por ahí que miden o que piensan que la presencia de Dios se mide en base a la prosperidad o en base a alguna estabilidad, en base a la salud. Y ellos dicen normalmente que los hijos de Dios no se pueden enfermar, que los hijos de Dios no pueden pasar por escasez económica. Y sabemos que esto no es así. Es más, Pablo dice y cita un versículo del Antiguo Testamento. ¿Y con qué propósito? Dice este versículo, que es de Salmos, como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es como si Pablo le estuviera respondiendo a estas personas que piensan que la presencia de Dios y el favor de Dios se mide a través de nuestra prosperidad, a través de nuestra salud. Pablo les está diciendo no, sino que a través de los tiempos, si algo ha caracterizado al pueblo de Dios, es que éste ha sufrido, y ha sufrido por causa de Dios. El sufrimiento para el pueblo de Dios no es nada nuevo. Y Pablo, hermanos, no está diciendo o no dejó escritas estas cosas como mero conocimiento, sino que él mismo padeció todas estas cosas. Vean, por ejemplo, tribulación, versículo 35. Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro o espada, que también podemos traducir o se traduce en algunas como muerte. Y es que él, hermanos de antemano, él sabía porque él pasó por todas estas cosas. Él no nada más está poniendo pura teoría aquí en esto. Y Pablo pregunta al final, o bueno, más bien al principio: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermanos? ¿El hambre? ¿La tribulación? ¿La enfermedad? ¿Acaso el Señor ya no está con nosotros si padecemos estas cosas? Por supuesto que no, porque ya vimos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aún la enfermedad, aún la persecución, incluso aún la muerte. Y es más, la muerte solamente es un paso para poder llegar a aquel día, para poder estar ya con nuestro Señor Jesucristo. Vean conmigo Juan 10, 27, 29. ¿Están ahí? Ok. Si alguien me apoya, por favor. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 27, 28, a 29, por favor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Ok. Hermanos, vuelvo a preguntar, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Si nuestro Señor Jesucristo ya prometió que nadie puede arrebatarnos de su mano, que nadie puede arrebatarnos de la mano de Dios, entonces respondamos esa pregunta: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? La respuesta es sencilla, hermanos: absolutamente nadie. Nadie. Y hermanos, para concluir, Pablo dice en conclusión, en Romanos 8, 37, Pablo dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es decir, claro que nada hay que pueda separarnos del amor de Dios.
Nuestra victoria es absoluta. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Por eso dice que somos más que vencedores. Versículo 38. Por si queda alguna duda, dice Pablo, de que si hubiera algo que nos pudiera separar del amor de Cristo, Pablo dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, meditemos constantemente en estos pasajes. Claro que serán de provecho para nosotros, también para los que nos escuchan y también para aquellos que nos demanden razón de la esperanza que hay en nosotros. Hermanos, debemos estar seguros de nuestra salvación. Hemos visto dos grandes razones de peso. La número uno es seguridad en que Dios es quien diseña, ejecuta y termina este plan. Y número dos, seguridad en la asombrosa y maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Si alguien tiene algún comentario, y si no, hagamos una oración para terminar. Padre, te damos gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, Señor, a que estemos constantemente meditando en tu palabra, meditando en la maravillosa obra de salvación que tú has diseñado y establecido y tú terminarás, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que podamos también estar echando mano de tu palabra, estar memorizando, y te ruego, Señor, que cada uno de nosotros pueda estar receptivo a lo que tú nos hables en lo que sigue de este servicio, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.